¿Estás seguro que quieres escuchar la historia de la sombra heredada? Si es así, quédate hasta el final. En una fría y desolada noche de invierno, en el año 1837, en las profundidades de los bosques de Transilvania, un joven noble llamado Vladimir Karzov se encontraba en su ancestral mansión, conocida como Castillo Karzov. Este lugar, envuelto en leyendas y misterios, había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los siglos. Vladimir, un hombre de complexión delgada y rostro pálido, había heredado la propiedad tras la misteriosa muerte de su padre, el conde Alexander Karzov, quien había fallecido en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar. El castillo, una estructura gótica con torres que parecían arañar el cielo, se alzaba sobre una colina rodeada de densos bosques. Las ventanas, estrechas y alargadas, parecían ojos que observaban con malevolencia a cualquiera que se atreviera a acercarse. El interior del castillo era un laberinto de pasadizos oscuros, salones lúgubres y habitaciones que parecían no haber sido habitadas en décadas. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia, y el silencio solo era roto por el crujir de las maderas y el susurro del viento que se colaba por las grietas de las paredes. Vladimir, a pesar de su juventud, era un hombre solitario y melancólico. Había pasado la mayor parte de su vida en el extranjero, estudiando en las universidades de París y Viena, lejos de la sombría influencia de su hogar ancestral. Sin embargo, la muerte de su padre lo había obligado a regresar y asumir el título de conde, así como la responsabilidad de mantener el legado de la familia Karzov. Desde su llegada al castillo, Vladimir había comenzado a experimentar extrañas sensaciones. Por las noches, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba susurros que parecían provenir de las paredes. Al principio, los atribuyó a su imaginación, producto del cansancio y el estrés de haber viajado tan lejos. Pero con el paso de los días, los susurros se hicieron más claros, más insistentes. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse con él desde las profundidades del castillo. Una noche, mientras Vladimir se encontraba en la biblioteca, rodeado de antiguos volúmenes cubiertos de polvo, decidió investigar la historia de su familia. Sabía que los Karzov habían sido una de las familias más poderosas de la región, pero también había oído rumores de que su linaje estaba maldito. Con una vela en la mano, comenzó a hojear los libros y documentos que habían sido cuidadosamente guardados por generaciones. Entre los papeles, encontró un diario que pertenecía a su bisabuelo, el conde Mikhail Karzov. Las páginas estaban amarillentas y algunas palabras eran difíciles de descifrar, pero Vladimir logró leer suficiente para sentirse profundamente perturbado. El diario hablaba de rituales oscuros, de pactos con fuerzas sobrenaturales y de una entidad conocida como el Susurrador de las Sombras. Según el diario, esta entidad había sido invocada por Mikhail en un intento de obtener poder y riqueza, pero el precio había sido demasiado alto. El susurrador exigía sacrificios humanos, y Mikhail había cumplido con su parte, asesinando a varios sirvientes y miembros de su propia familia. Vladimir sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que su bisabuelo hubiera cometido tales atrocidades? ¿Y qué había sucedido con el susurrador de las sombras después de la muerte de Mikhail? El diario no lo decía, pero Vladimir tenía la sensación de que la entidad aún estaba presente, acechando en las sombras del castillo. Esa misma noche, mientras Vladimir intentaba dormir, los susurros regresaron, pero esta vez eran más claros, más urgentes. Era como si alguien estuviera hablando directamente en su oído, pero las palabras eran incomprensibles, un lenguaje antiguo y malévolo que no pertenecía a este mundo. Vladimir se levantó de la cama, sudando frío, y decidió seguir el sonido. Con una vela en la mano, recorrió los pasillos del castillo, guiado por los susurros que parecían llevarlo cada vez más hacia las profundidades del edificio. Finalmente, llegó a una puerta que no había visto antes. Estaba oculta detrás de un tapiz en una de las habitaciones más antiguas del castillo. La puerta era de madera oscura, con grabados que representaban escenas de tortura y sufrimiento. Vladimir dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Abrió la puerta y se encontró frente a una escalera que descendía hacia la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Vladimir comenzó a bajar las escaleras. El aire se volvió más frío y denso, y la luz de la vela apenas iluminaba unos pocos pasos adelante. Al final de la escalera, encontró una cámara subterránea.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en el centro de la habitación había un altar de piedra, manchado con lo que parecía ser sangre seca. En ese momento, los susurros cesaron, y un silencio sepulcral llenó la cámara. Vladimir sintió que algo lo observaba desde las sombras, algo que no era humano. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era alta y delgada, con una capa negra que parecía fundirse con las sombras. Su rostro era una máscara de horror, con ojos que brillaban con una luz maligna. Vladimir Karzov, dijo la figura con una voz que resonó en la mente de Vladimir como un eco distante. Has venido a cumplir con tu destino. Vladimir intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse o hablar. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia él. Tu familia me debe una deuda de sangre, continuó la figura. Y ahora es el momento de pagarla. Vladimir sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. Cayó de rodillas, incapaz de resistir. La figura se inclinó sobre él, sus ojos brillando con una luz siniestra. El susurrador de las sombras reclama lo que le pertenece, dijo la figura antes de que todo se volviera negro. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron el cuerpo de Vladimir en la cámara subterránea. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y su corazón había sido arrancado del pecho. El castillo Karzov fue abandonado poco después, y la familia Karzov desapareció de la historia, dejando atrás solo leyendas y rumores de una maldición que nunca fue rota. Y así, el susurrador de las sombras continuó acechando en las profundidades del castillo, esperando a la próxima víctima que se atreviera a invocar su nombre. No olvides suscribirte y darle a like para una historia de miedo diaria. El susurro de las sombras. En una fría y brumosa noche de octubre, en el año 1849, en la ciudad de Baltimore, un hombre yacía en su lecho, consumido por una fiebre que parecía emanar de las profundidades mismas de su alma. El hombre, cuyo nombre era Nathaniel Hawthorne, había sido encontrado vagando por las calles, delirante y vestido con ropas que no eran las suyas. Ahora, en una habitación alquilada en el Washington College Hospital, su respiración era irregular, y sus ojos, aunque cerrados, parecían contemplar horrores que solo él podía ver. Pero esta no es la historia de Hawthorne, sino de aquel que lo visitó en sus últimos momentos, una figura oscura que emergió de las sombras para reclamar su lugar en la leyenda. En las afueras de la ciudad, en una casa abandonada que había sido testigo de innumerables tragedias, un joven médico llamado Charles Ambrose recibió una misteriosa carta. La misiva, escrita en una caligrafía temblorosa, lo convocaba a la habitación de Hawthorne, donde se le pedía que atendiera al famoso escritor en sus últimos momentos. Ambrose, aunque intrigado, no podía negar la sensación de inquietud que lo embargaba. Algo en aquella carta, en el tono desesperado y en las palabras entrecortadas, lo llenaba de un temor inexplicable. Al llegar al hospital, Ambrose fue conducido a una habitación en el último piso, donde Hawthorne yacía en un estado de agitación constante. Las enfermeras murmuraban entre sí, hablando de cómo el hombre había estado susurrando cosas incomprensibles, palabras en lenguas muertas y frases que parecían provenir de un lugar más allá de la comprensión humana. Ambrose se acercó al lecho y observó al escritor. Aunque su cuerpo estaba débil, sus manos se movían convulsivamente, como si estuvieran tratando de atrapar algo invisible. De repente, Hawthorne abrió los ojos, y Ambrose sintió que el aire se volvía más frío. Los ojos de Hawthorne, antes brillantes y llenos de vida, ahora eran pozos oscuros que reflejaban un abismo infinito. Doctor, susurró Hawthorne con una voz que parecía provenir de muy lejos, ¿puede usted oírlos? Ellos están aquí. Siempre han estado aquí. Ambrose, aunque acostumbrado a los delirios de los enfermos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién está aquí, señor Hawthorne?, preguntó, tratando de mantener la calma. Las sombras, respondió Hawthorne, su voz temblorosa. Ellas me han seguido desde que era un niño. Me susurran cosas que no debería saber. Y ahora vienen por mí. Ambrose intentó consolarlo,
pero Hawthorne lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «No lo entiende», gritó, sus ojos llenos de terror. «Ellas no son solo sombras. Son algo más. Algo antiguo. Algo que no debería existir». En ese momento, las velas de la habitación comenzaron a parpadear, y una oscuridad densa se extendió por las esquinas. Ambrose sintió que algo lo observaba, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando en los límites de su percepción. «Señor Hawthorne», dijo Ambrose, tratando de mantener la compostura, «debe descansar. Está delirando». Pero Hawthorne no parecía escucharlo. Sus ojos estaban fijos en un punto detrás de Ambrose, y su boca se abrió en un grito silencioso. Luego, con un último suspiro, su cuerpo se relajó, y su alma partió hacia lo desconocido. Ambrose, aunque aliviado de que el sufrimiento de Hawthorne hubiera terminado, no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado en la habitación. Las sombras parecían más densas, más vivas, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. Al salir de la habitación, Ambrose notó que las enfermeras lo miraban con recelo, como si supieran algo que él ignoraba. Una de ellas, una mujer mayor con ojos penetrantes, se acercó a él y le susurró al oído. «Cuidado, doctor. Las sombras lo siguen a usted ahora». Ambrose intentó preguntarle qué quería decir, pero la mujer se alejó rápidamente, dejándolo solo en el pasillo frío y desolado. En los días siguientes, Ambrose comenzó a experimentar cosas que no podía explicar. En su casa, escuchaba susurros en las habitaciones vacías, y las sombras parecían moverse por su propia voluntad. Una noche, mientras trabajaba en su estudio, vio una figura oscura parada en el rincón, observándolo en silencio. Cuando encendió una lámpara, la figura desapareció, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Pronto, los sueños comenzaron. Sueños en los que caminaba por un bosque oscuro, perseguido por algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. En esos sueños, escuchaba la voz de Hawthorne, susurrándole advertencias en un lenguaje que no entendía pero que sentía en lo más profundo de su ser. Una noche, Ambrose decidió investigar. Visitó la casa abandonada donde había recibido la carta que lo llevó a Hawthorne. La casa, que había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente años atrás, estaba en un estado de abandono total. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y el aire olía a moho y decadencia. Al entrar, Ambrose sintió que el tiempo se detenía. Las sombras en el interior de la casa parecían moverse, como si estuvieran vivas. En una habitación del segundo piso, encontró un diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a Hawthorne. Las páginas estaban llenas de escritos frenéticos, dibujos de criaturas grotescas y símbolos que no reconocía. En una de las páginas, Hawthorne había escrito: «Ellas me encontraron cuando era un niño. Me dijeron que yo era especial, que podía ver lo que otros no podían. Pero ahora sé la verdad. No soy especial. Soy solo un peón en su juego. Ellas se alimentan de nuestro miedo, de nuestra desesperación. Y ahora que me tienen, vendrán por usted, Dr. Ambrose. No podrá escapar». Ambrose sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las sombras en la habitación comenzaron a cerrarse a su alrededor, y escuchó risas que no provenían de ningún lugar y de todos al mismo tiempo. Corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, dejándolo atrapado. En ese momento, vio a Hawthorne, o algo que se parecía a Hawthorne, parado frente a él. Sus ojos eran como pozos sin fondo, y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado llena de dientes. «Bienvenido, doctor», dijo la figura con la voz de Hawthorne. «Las sombras lo han elegido a usted». Ambrose intentó gritar, pero su voz fue ahogada por una oscuridad que lo envolvió por completo. Al día siguiente, el cuerpo de Charles Ambrose fue encontrado en la casa abandonada. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, y en su mano sostenía el diario de Hawthorne. Las autoridades no pudieron explicar su muerte, pero aquellos que conocían la historia de la casa y de Hawthorne susurraban que las sombras lo habían reclamado. Y así, la leyenda de Hawthorne y las sombras que lo perseguían continuó,
alimentándose de los temores de aquellos que se atrevían a investigar demasiado. Porque en las sombras, algo antiguo y hambriento esperaba, siempre al acecho, siempre listo para reclamar a su próxima víctima. Las llamas de la noche eterna. La tormenta azotaba la costa con la furia de un océano despiadado. El viento, ululante y gélido, hacía crujir la madera de la vieja casona que se erguía al borde del acantilado, como si el tiempo y el mar conspiraran para derribarla de una vez por todas. Samuel, un joven de rostro macilento y alma inquieta, había sido enviado allí por su madre para cuidar de su abuelo, un anciano de mirada hosca y espíritu atormentado. Desde niño, había temido aquel lugar, pero ahora, convertido en un hombre, creía que los terrores de la infancia no eran más que delirios de una mente inmadura. Sin embargo, bastó un solo día en la casa para que la inquietud regresara. Su abuelo, un hombre que antaño había comandado el Nautilus, un barco cuyo nombre aún resonaba en las tabernas de los marineros, parecía más pálido que nunca. Sus manos temblaban, sus ojos estaban hundidos, y su voz se quebraba con un miedo indescriptible. Aquella noche, cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, el anciano llamó a Samuel a su estudio. «Es hora de que sepas la verdad», susurró, entregándole una vela de sebo. «Baja al sótano y trae la caja de roble». Samuel dudó. Recordaba bien aquel sótano. Siempre había sentido que algo lo observaba desde la oscuridad. Pero la mirada de su abuelo era suplicante y aterrada a la vez. Sin decir palabra, tomó la vela y descendió. Los escalones de madera crujieron bajo su peso. El aire, viciado por la humedad y el salitre, le oprimió el pecho. Sombras alargadas danzaban a la tenue luz de la vela, deformándose con cada titubeo de la llama. Los estantes estaban cubiertos de polvo y repletos de instrumentos marítimos corroídos por el tiempo, brújulas desajustadas, mapas descoloridos y botellas con mensajes nunca entregados. Entonces la vio. La caja de roble yacía en un rincón, con sus herrajes oxidados y una leve marca tallada en su superficie, apenas perceptible a la luz trémula, un símbolo náutico que le resultó vagamente familiar. Un escalofrío recorrió su espalda cuando rozó la madera. Sin saber por qué, su instinto le suplicó que no la abriera. Pero lo hizo. En su interior, los papeles amarillentos y las cartas de navegación no captaron su atención. Lo que verdaderamente lo dejó sin aliento fue un objeto imposible. Una vela negra. No era común. Su superficie parecía absorber la luz, como si estuviera hecha de sombra solidificada. Su pabilo, retorcido y ennegrecido, daba la impresión de haber ardido antes, y sin embargo, permanecía intacto. El ambiente se tornó sofocante. El aire se espesó con un susurro imperceptible. Entonces, la puerta del sótano se cerró de golpe. Samuel giró bruscamente, pero la oscuridad lo envolvió como una mortaja. Su pecho se agitó, su respiración se tornó errática. Y en ese instante, la vela negra se encendió sola. La llama no era cálida. Era azul, espectral, de un fulgor gélido y malsano. Las sombras que proyectaba no eran normales. Se alargaban, se torcían, parecían cobrar vida. Y en ese juego macabro de luces y penumbras, vio el Nautilus. No una pintura, ni un grabado, sino el verdadero barco, suspendido en medio de un mar de llamas azules. La madera ardía sin consumirse, las velas se deshacían en humo etéreo. Pero lo peor eran las figuras que emergían de entre las llamas. No eran hombres. Eran sombras carbonizadas, cuerpos retorcidos en la agonía de una muerte que nunca terminaba. Se aferraban a la barandilla del barco, sus rostros desencajados en un grito mudo. Y en el centro de aquella pesadilla, su abuelo. Samuel vio su cuerpo lacerado por quemaduras que no eran de este mundo. Su carne estaba surcada de ampollas abiertas, y su mirada era la de un condenado. El anciano movió los labios, y aunque no emitió sonido alguno, Samuel entendió el mensaje con claridad aterradora. «Sácame de aquí». El fuego chisporroteó con furia. Las sombras se estremecieron, acercándose a él. Samuel quiso gritar,
pero su voz se ahogó en su garganta. La vela negra, aún en su mano, explotó en un destello de fuego azul. Cuando Samuel recobró el sentido, yacía sobre el suelo polvoriento del sótano. La vela de sebo se había apagado. Su madre estaba a su lado, con el rostro descompuesto por el miedo. «Te encontramos aquí, inconsciente», susurró. Samuel se incorporó con dificultad. La imagen del Nautilus ardiente seguía grabada en su mente como una maldición indeleble. «¿Dónde está el abuelo?», preguntó con un hilo de voz. Su madre palideció. «Murió anoche, mientras dormías». Samuel sintió el mundo tambalearse. Subió las escaleras tambaleante y se dirigió a la habitación del anciano. Allí lo encontró, tendido en la cama, con los ojos abiertos de par en par, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo imposible de describir. Su rostro estaba congelado en una mueca de puro terror. El funeral se llevó a cabo en el cementerio del pueblo, pero nadie se atrevió a abrir el ataúd. Samuel, por su parte, se convirtió en un hombre taciturno, atormentado por la imagen del Nautilus y sus tripulantes malditos. Con los años, descubrió la verdad. El barco había desaparecido sin dejar rastro en alta mar, junto con toda su tripulación. Pero los marineros de la región hablaban en susurros de un navío fantasma que aparecía en noches de tormenta, un barco en llamas, navegando sin rumbo, con sombras aullando en su cubierta. A veces, cuando Samuel encendía una vela en la oscuridad de su habitación, la llama oscilaba de manera extraña. Y si miraba con suficiente atención, podía ver la silueta de un barco danzando en las sombras. El Nautilus seguía ahí, esperándolo. Y él sabía que un día, su fuego vendría por él. Años después, cuando Samuel regresó a la vieja casa antes de que la derribaran, buscó la caja de roble. No la encontró. Solo había una cosa en el suelo del sótano. Una vela negra. Nueva. Intacta. Esperándolo. El eco de la pluma perdida. En una aldea remota, envuelta en la bruma perpetua de las montañas, existía una casa antigua, cuyas paredes susurraban secretos al viento. La casa, conocida por los aldeanos como la residencia de los murmullos, había sido abandonada por décadas, pero su leyenda persistía, alimentada por historias de sombras que se movían en las ventanas y susurros que emergían de sus habitaciones vacías. En el corazón de esta casa, en una habitación polvorienta y olvidada, yacía una mesa de roble, tallada con intrincados diseños que parecían retorcerse bajo la luz de la luna. Sobre la mesa, una pluma de ave, negra como la medianoche, y una pelota de fútbol, desgastada por el tiempo, reposaban en silencio, como guardianes de un misterio que nadie se atrevía a desentrañar. La historia comenzó una fría noche de octubre, cuando un joven llamado Samuel, curioso y temerario, decidió adentrarse en la casa para descubrir la verdad detrás de las leyendas. Samuel, un ávido jugador de fútbol, llevaba consigo una pelota nueva, brillante y llena de vida, como un contraste grotesco a la desolación que lo rodeaba. Al cruzar el umbral de la casa, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero lo atribuyó al frío y a su imaginación. La habitación de la mesa lo llamó de inmediato. Al entrar, sus ojos se fijaron en la pluma y la pelota vieja, que parecían esperarlo. Con una mezcla de fascinación y temor, Samuel extendió la mano y tomó la pluma. En ese instante, un susurro, tan ligero como el aleteo de un pájaro, llenó la habitación. «No debiste venir», decía la voz, pero Samuel no podía ver a nadie. Dejó caer la pluma, que cayó al suelo con un sonido metálico, y retrocedió, chocando con la mesa. La pelota nueva que llevaba rodó hacia la mesa, y de repente, la pelota vieja comenzó a moverse, como si estuviera viva. Samuel observó, paralizado, mientras la pelota vieja rodaba hacia él, deteniéndose a sus pies. Una fuerza invisible lo empujó hacia la mesa, donde la pluma se levantó del suelo y comenzó a escribir en el aire, trazando palabras que solo Samuel podía ver. «El pasado nunca olvida», decía el mensaje, y de repente, Samuel fue arrastrado a una visión. Vio a un niño, jugando con la pelota vieja en un campo soleado. El niño, feliz y lleno de vida, corría tras la pelota, pero algo lo seguía, una sombra que se alargaba y se retorcía. La visión cambió, y ahora el niño estaba en la casa, en la misma habitación, escribiendo con la pluma en un trozo de papel.
La sombra lo observaba desde un rincón, y cuando el niño terminó de escribir, la sombra se abalanzó sobre él, y todo se oscureció. Samuel volvió a la realidad, temblando y sudando. La pluma y la pelota vieja estaban en su lugar, como si nada hubiera pasado, pero la pelota nueva que había traído estaba desinflada, como si algo hubiera succionado la vida de ella. Samuel huyó de la casa, y nunca más volvió a jugar al fútbol. Samuel nunca pudo olvidar aquella noche en la residencia de los murmullos. Aunque había huido de la casa, la experiencia lo perseguía como una sombra que no podía sacudirse. Sus días, antes llenos de risas y partidos de fútbol con sus amigos, se volvieron sombríos y solitarios. La pelota nueva que había llevado consigo aquella noche yacía ahora en un rincón de su habitación, desinflada y cubierta de polvo, como un recordatorio mudo de lo que había vivido. Pero lo que más lo atormentaba era la pluma. Aunque la había dejado caer en la habitación, a menudo soñaba con ella, viéndola flotar en el aire, trazando palabras que no podía comprender. Pasaron semanas, y Samuel intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, una noche, mientras dormía, escuchó un sonido familiar, el golpeteo ligero de una pelota rebotando en el suelo. Se despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La habitación estaba oscura, pero podía sentir una presencia, como si alguien más estuviera allí. Con manos temblorosas, encendió la lámpara de su mesilla de noche, y lo que vio lo dejó sin aliento. La pelota vieja, la que había visto en la casa, estaba en el centro de su habitación, inmóvil pero amenazante. Samuel se levantó de la cama, listo para arrojarla por la ventana, pero cuando se acercó, la pelota comenzó a rodar hacia la puerta, deteniéndose justo frente a ella. La puerta, que había estado cerrada con llave, se abrió lentamente, como si una mano invisible la empujara. Samuel sintió una fuerza que lo atraía, una compulsión que no podía resistir. Tomó la pelota y siguió el camino que parecía estar trazado para él. Las calles de la aldea estaban desiertas, iluminadas solo por la luz pálida de la luna. Samuel caminó como en trance, llevando la pelota en sus manos, hasta que se encontró de nuevo frente a la residencia de los murmullos. La casa parecía más oscura que antes, como si las sombras que la habitaban se hubieran vuelto más densas. Samuel intentó resistirse, pero sus pies lo llevaron inexorablemente hacia la puerta, que se abrió con un chirrido siniestro. Al entrar, la habitación de la mesa lo esperaba, iluminada por una luz tenue que no parecía provenir de ninguna fuente visible. La pluma yacía sobre la mesa, y la pelota vieja que Samuel había traído rodó hacia ella, como si estuviera completando un ciclo. Samuel se acercó a la mesa, y esta vez no pudo evitar tomar la pluma. En el momento en que sus dedos la tocaron, la habitación se llenó de susurros, voces que hablaban en un idioma que no podía entender pero que resonaban en lo más profundo de su ser. De repente, la visión regresó, más vívida que antes. Vio al niño otra vez, pero esta vez pudo ver su rostro con claridad. Era un niño de cabello oscuro y ojos tristes, vestido con ropas antiguas. El niño estaba escribiendo en un diario, y Samuel pudo leer las palabras que trazaba con la pluma: no puedo escapar. Ella me sigue. La sombra que antes había visto se materializó detrás del niño, tomando la forma de una mujer alta y delgada, con un rostro que no tenía ojos, solo un vacío oscuro. La mujer extendió una mano hacia el niño, y éste se volvió hacia Samuel, como si pudiera verlo. Ayúdame, susurró el niño, antes de que la sombra lo envolviera y todo se oscureciera de nuevo. Samuel se encontró de vuelta en la habitación, pero esta vez no estaba solo. La mujer de la visión estaba allí, de pie frente a la mesa, mirándolo con su rostro sin ojos. Samuel intentó retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. La mujer extendió una mano hacia él, y en ese momento, la pluma que sostenía comenzó a escribir en el aire, trazando palabras que Samuel podía leer claramente: el precio del pasado es la memoria. La mujer se acercó más, y Samuel sintió un frío intenso que lo atravesaba. Sabía que si la mujer lo tocaba, sería el fin. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover sus pies y arrojó la pluma hacia la mesa. En el instante en que la pluma tocó la madera, la mujer desapareció, y los susurros cesaron. Samuel se derrumbó en el suelo, exhausto y temblando. Cuando despertó, estaba afuera de la casa, acostado en el suelo frío. La puerta de la residencia de los murmullos estaba cerrada, y no había rastro de la pelota vieja o la pluma. Samuel regresó a su hogar, pero su vida nunca volvió a ser la misma. La experiencia lo había marcado profundamente,
y aunque intentó seguir adelante, siempre sintió que algo lo observaba desde las sombras. La máquina de escribir del abismo. En una ciudad sin nombre, perdida entre las brumas del tiempo y el olvido, donde las calles se enredaban como venas de un cadáver antiguo, ocurrió un suceso que heló la sangre de quienes lo presenciaron. Era una ciudad de sombras, donde el sol apenas lograba penetrar los altos edificios de piedra gris, y donde el eco de los pasos resonaba como un lamento en las noches sin luna. Allí, en un apartamento estrecho y polvoriento, habitaba un hombre llamado Víctor Hargrave, un escritor de mediana edad, cuyo nombre había sido olvidado por el mundo literario, pero cuya obsesión por la perfección lo consumía día y noche. Víctor había adquirido recientemente un automóvil nuevo, un objeto de deslumbrante modernidad en aquella ciudad anclada en el pasado. El coche, de un rojo brillante, parecía fuera de lugar entre los edificios decrépitos y las calles adoquinadas. Lo había comprado con los últimos ahorros de su menguante fortuna, como un intento desesperado por revivir su inspiración, por escapar de la rutina que lo ahogaba. Pero el coche, lejos de ser un símbolo de libertad, se convirtió en una jaula de acero y cristal, un presagio de la oscuridad que se avecinaba. Y entonces estaba la máquina de escribir. Una reliquia antigua, de teclas amarillentas y carcasa negra, que Víctor había heredado de su abuelo, un hombre de temperamento sombrío y hábitos misteriosos. La máquina, una Underwood de 1920, tenía un aura peculiar, como si guardara secretos inconfesables en sus entrañas de metal. Víctor la había colocado en el centro de su escritorio, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, y allí permanecía, silenciosa y expectante, como un depredador agazapado. Fue una noche de octubre, cuando el viento soplaba con furia y las hojas secas danzaban en espirales por las calles desiertas, que Víctor escuchó por primera vez el sonido. Un clic clic clic, suave pero insistente, que parecía provenir de la máquina de escribir. Al principio, lo atribuyó a su imaginación, a la fatiga de horas frente a la página en blanco. Pero el sonido persistió, cada noche más fuerte, más nítido, hasta que Víctor no pudo ignorarlo. Una madrugada, decidido a descubrir la fuente del ruido, se acercó a la máquina. Sus dedos temblaban al rozar las teclas, y su respiración se aceleró cuando, de repente, las teclas comenzaron a moverse por sí solas. Las letras se imprimían en el papel con una precisión mecánica, formando palabras, frases, párrafos enteros. Víctor leyó con horror el mensaje que aparecía ante sus ojos. Víctor, has olvidado tu promesa. El abismo te espera. El corazón de Víctor latía con tal fuerza que temió que estallara. ¿Quién había escrito aquello? ¿Cómo era posible? Retrocedió, tropezando con el coche nuevo que había aparcado junto a la ventana. El rojo brillante del automóvil parecía burlarse de él, como si supiera algo que él ignoraba. Los días siguientes fueron un tormento. La máquina de escribir continuaba funcionando por sí sola, siempre en las horas más oscuras de la noche. Los mensajes se volvieron más amenazantes, más personales. Hablaban de secretos que Víctor había enterrado en lo más profundo de su mente, de errores que creía olvidados. Y siempre, al final, la misma frase, el abismo te espera. Víctor intentó deshacerse de la máquina, pero cada vez que la llevaba a un lugar distante, regresaba misteriosamente a su escritorio. El coche nuevo, por su parte, parecía tener vida propia. El motor rugía sin que nadie lo encendiera, y los faros se encendían y apagaban en medio de la noche, como ojos que lo vigilaban. Una tarde, mientras recorría las calles de la ciudad en un intento por escapar de su pesadilla, Víctor se detuvo frente a una librería antigua. En el escaparate, entre volúmenes polvorientos, vio un libro que le llamó la atención. Su título era El abismo y sus secretos, y en la portada había una ilustración de una máquina de escribir idéntica a la suya. Con manos temblorosas, abrió el libro y comenzó a leer. El texto hablaba de una secta oculta que, a principios del siglo XX, había utilizado máquinas de escribir como la suya para comunicarse con entidades del más allá. Según el autor, aquellos artefactos eran portales a un abismo sin fondo, un lugar donde las almas perdidas vagaban por la eternidad. La secta había desaparecido misteriosamente, pero sus máquinas seguían activas, esperando a que alguien las usara para liberar a las entidades atrapadas.
Víctor sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Había despertado algo que no debería haber despertado? ¿Era el coche nuevo, con su brillo artificial y su modernidad deslumbrante, parte de la maldición? Esa noche, decidido a poner fin a su tormento, Víctor se sentó frente a la máquina de escribir. Las teclas comenzaron a moverse solas, pero esta vez él las detuvo con sus propias manos. Con voz temblorosa, pronunció las palabras que había leído en el libro: cierro el portal. El abismo no me tendrá. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, un estruendo ensordecedor sacudió el apartamento. El coche nuevo, aparcado en la calle, explotó en una bola de fuego que iluminó la ciudad entera. La máquina de escribir se desintegró en un montón de cenizas, y Víctor cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, estaba en un hospital. Los médicos le dijeron que lo habían encontrado en medio de la calle, junto a los restos del coche incendiado. No había rastro de la máquina de escribir, ni de los mensajes que había recibido. Pero Víctor sabía que no había sido un sueño. El abismo lo había tocado, y su marca permanecería en él para siempre. A partir de ese día, Víctor Harder nunca volvió a escribir. Vivió el resto de sus días en la ciudad sin nombre, evitando las máquinas de escribir y los coches nuevos, siempre con la sensación de que el abismo lo observaba, esperando el momento adecuado para reclamarlo. Y en las noches de octubre, cuando el viento soplaba con furia y las hojas secas danzaban en espirales, los habitantes de la ciudad escuchaban un clic 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 que provenía de ningún lugar, y sabían que el abismo seguía abierto, esperando a su próxima víctima. La Casa de las Sombras. En la penumbra de la antigua ciudad de Cádiz, donde las olas del Atlántico azotaban con lúgubre constancia las murallas carcomidas por el tiempo, vivía un hombre de nombre Gaspar Varela. Su existencia había sido un susurro entre sombras, una vida de recogimiento y estudio, apartada de la efímera vanidad del mundo. Sin embargo, su erudición lo había llevado por caminos oscuros, en la persecución de conocimientos vedados al entendimiento común. Gaspar residía en una casa cuya sola mención inspiraba superstición en los vecinos. Construida sobre las ruinas de un antiguo hospital de la peste, se decía que las paredes aún exhalaban los suspiros de los moribundos. Pero al poco le importaban las habladurías, se deleitaba en la soledad, refugiado en sus libros y manuscritos, entre ellos, un tomo singular de cuero ajado, cuyo origen se perdía en los siglos. Era una noche de invierno cuando Gaspar, enardecido por su insaciable curiosidad, decidió abrir aquel libro de páginas quebradizas, cuyos caracteres se retorcían como garras sobre el pergamino. Los símbolos eran desconocidos, mas su mente, afilada como el bisturí de un anatomista, comenzó a desentrañar sus secretos. No pasaron muchas horas antes de que, inmerso en un frenesí místico, pronunciara palabras cuyo eco parecía reverberar más allá de los muros de la habitación. Fue entonces cuando lo sintió. Un murmullo, un roce sutil en el aire denso de la estancia, como si algo o alguien respondiera a su llamado. El candil titiló y una sombra se deslizó, errante, por el suelo de madera. Gaspar sintió el frío reptar por su espina dorsal, pero su razón, aún enardecida, lo impulsó a continuar. Sin embargo, aquella osadía marcó el inicio de su perdición. Las noches siguientes se tornaron una espiral de delirios. Voces susurraban en el umbral de su puerta, ecos de risas que se disolvían en el viento. Su reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, mostrándole facciones ajenas, ajadas por una vejez imposible. El aire en su hogar se volvió espeso, cargado de un hedor húmedo, semejante al de la tierra removida de las tumbas. Desesperado, buscó respuestas entre los ancianos del barrio, quienes, tras muchas dudas, le hablaron de la maldición que pesaba sobre aquel solar. Se decía que los moribundos del hospital, abandonados por sus semejantes, habían sido víctimas de un rito impío, invocando fuerzas que jamás deberían haber sido despertadas. Desde entonces, cualquiera que osara perturbar su descanso caería en la locura o algo peor, se convertiría en uno de ellos. La cordura de Gaspar pendía de un hilo. Las sombras que antes se deslizaban por los rincones ahora se alzaban, tangibles, oscilando en la penumbra con un propósito inhumano. La noche en que su reflejo dejó de ser el suyo, comprendió que no quedaba escape. Sus gritos resonaron en la madrugada, despertando a los vecinos,
quienes al irrumpir en la casa encontraron solo el libro, abierto en una página donde las palabras parecían aún arder con un fulgor enfermizo. Jamás se halló su cuerpo. Algunos dicen que fue arrastrado a las tinieblas que él mismo conjuró, otros aseguran que aún vaga por la casa, atrapado entre este mundo y el otro, condenado a repetir los mismos actos, noche tras noche, como un eco de su propia demencia. Mas lo cierto es que, desde entonces, nadie ha osado habitar aquella morada maldita, donde los susurros nunca cesan y las sombras parecen recordar. Años después, un historiador llamado Joaquín Montoro llegó a Cádiz con la intención de descubrir la verdad detrás de la leyenda de Gaspar Varela. Su fascinación por lo oculto lo llevó hasta la ruinosa casa, donde las piedras parecían gemir bajo el peso del tiempo. Armado con linternas y grabadoras, se aventuró en su interior, solo para ser testigo de lo inexplicable. Esa primera noche, el ambiente parecía contener una presencia insidiosa. Sus pasos resonaban en los corredores como si no estuviera solo. A medianoche, una brisa helada recorrió la estancia principal, y los muebles crujieron como si algo invisible se desplazara entre ellos. Al revisar las viejas estanterías, encontró notas manuscritas de Gaspar, donde hablaba de sombras que acechaban y un reflejo que lo miraba con ojos de otro mundo. El historiador, lejos de amedrentarse, decidió pasar una segunda noche en la casa. Sin embargo, los fenómenos se intensificaron. Escuchó golpes provenientes del sótano, donde descubrió una trampilla que daba acceso a una cámara olvidada. En su interior, halló un altar cubierto de polvo, con restos de cera derretida y símbolos semejantes a los del libro que Gaspar había estudiado. Mientras inspeccionaba el altar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al girarse, vio una figura oscura, alta y encorvada, cuyos ojos refulgían con un fulgor maldito. Fue entonces cuando comprendió que la historia de Gaspar no era solo una leyenda. Con el terror aprisionándole el pecho, huyó de la casa, dejando tras de sí su equipo y sus anotaciones. Días después, los vecinos encontraron su diario en la puerta de la iglesia. Sus páginas estaban llenas de garabatos incoherentes, salvo por una última frase escrita con trazo tembloroso: las sombras recuerdan y esperan. Desde aquel día, nadie volvió a cruzar el umbral de la casa maldita, donde los ecos de la locura siguen resonando en la penumbra eterna. Tiempo después, un sacerdote, intrigado por los rumores, decidió bendecir la casa, creyendo poder apaciguar las almas que allí moraban. Pero al cruzar el umbral, sintió un peso indescriptible sobre sus hombros, un susurro que se filtró en su mente, hablándole con la voz de Gaspar. La luz de su lámpara tembló y, antes de que pudiera avanzar, la puerta se cerró tras él con un estruendo ensordecedor. Su grito quedó atrapado en la oscuridad, y jamás se le volvió a ver. Desde entonces, la casa sigue allí, vacía, esperando a los incautos que osen desafiar su maldición. Algunos dicen que, en las noches sin luna, es posible ver una figura en la ventana, observando con ojos que no pertenecen a este mundo.